Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto, y ayer las mujeres de México y del mundo salieron a protestar masivamente. En Londres, Nueva York, Santiago de Chile, Buenos Aires, París, Ciudad de México, Ciudad del Cabo y cientos de ciudades más, y tal vez a todas las unía el mismo objetivo: el fin de la violencia machista, que causa desde feminicidios diariamente, pasando por violencia en el hogar, hasta discriminación en el empleo o en la escuela. Por eso en este bloque hablaremos de las causas del descontento de las mujeres, indicadores y evidencias de que tienen absolutamente toda la razón para estar molestas con este sistema patriarcal que las oprime. A ver, ¿por qué querías hablar de indicadores? Querías hablar también de evidencia. Tú desde nosotros has hecho un trabajo formidable junto con todas tus colegas y tus hombres colegas también ahí, que pues están evidenciando precisamente cuáles son los motivos de discriminación que sufren las mujeres, desde las empleadoras o las trabajadoras del hogar, hasta las mujeres que tienen un empleo y que no tienen el acceso a guarderías, o que no tienen el acceso, o que se les niega la atención médica, lo cual es visto como violencia obstétrica por parte de las compañeras de Gire, entre otros. ¿Qué más? ¿Qué podemos destacar de estos indicadores que hacen de este país tan injusto y tan machista y tan violento? Mira, hay uno del que me gustaría hablar. Cuando hablamos de las violencias estructurales o de las desigualdades contra las mujeres, hablamos de las desigualdades que afectan el ejercicio de sus derechos. Uno de ellos es la violencia ginecobstétrica. En el caso, por ejemplo, de las decisiones, hay un dato que me parece impresionante, que es las mujeres que tienen partos naturales o partos en el sistema de salud público, alrededor del 10% de las mujeres que tienen esos partos no deciden sobre el tipo de parto que tienen, si hacen cesárea, si les hacen episiotomía o alguna otra intervención. Los datos, que son bastante representativos de la encuesta de dinámicas de relación en los hogares, reporta que es casi el 60% de ellas lo deciden los esposos. Es decir, los médicos van y le preguntan a los maridos qué decisión, si les hacen cesárea o no, si les hacen episiotomía o no. Un 20% aproximadamente lo deciden los padres, las madres o los hermanos, ¿no? Es casi en ese orden: padre, madre, hermanos. Como si fuera una menor de edad, ¿no? Como si fuera una persona que no puede tomar decisiones por sí misma. Un 16% lo toman médicos por sí mismos. Es simplemente toman la decisión yo tomo la decisión de hacer cesárea, episiotomía, y un 7%. Que México es de los países que más cesáreas practica. Es de los que más cesáreas practica. Tenemos 45 cesáreas por cada 100 casos de embarazos, que es 5 veces más aproximadamente de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y la recomendación de la OMS es por casos de que pongan en riesgo la vida del bebé o la vida de la madre. Ese es un caso de violencia estructural que vale la pena que identifiquemos. Otros casos, por ejemplo, que creo que vale la pena resaltar, son los de los ministerios públicos, ¿no? De ahí viene una respuesta de la jefa de gobiernos en la semana anterior sobre los ministerios públicos que no tienen capacidad de investigar los casos de acoso o violencia contra las mujeres, ¿no? Y abre un nuevo programa en donde dice: vamos a tener 168 abogadas que solo van a atender mujeres, justo porque el número de mujeres en los ministerios públicos que lograban empatizar con las denuncias de las mujeres era menor. Y son algunos de los temas estructurales, solo 2 ejemplos que vale la pena que pongamos atención, versus los techos de cristal, versus otras brechas salariales que podemos identificar en distintos sectores. Los techos de cristal que tienen que ver con la participación de mujeres en posiciones de poder político, entre ellos derrumbar el techo de cristal máximo, que es que una mujer se convierta en presidenta de México o de cualquier otro lado del mundo. Doy un dato adicional que decían del 35%. Irma Sandoval dijo que el 35% la semana pasada de posiciones de mando son ocupadas hoy por mujeres. Es un avance histórico, sí, faltan kilómetros por avanzar. Pero también se echó la frase lapidaria de "no queremos tortilleras", ¿no? Digo, a Vicente Fox por la frase de mujeres lavadoras de 2 patas. Se lo comieron, y a Irma Sandoval, solamente algunas mujeres y algunos hombres le criticamos que haya echado ese tipo de... Frank, a ver. O sea, en honor a la verdad, hay un poco de contexto. Le venía respondiendo a Vanessa Rubio en ese foro de Forbes, me parece. A la subsecretaria. Porque como que la propuesta de Vanessa Rubio era más enfocada justo a apoyar ese sector de mujeres. Entonces, sí, está un poco sacado de contexto. Y miren que yo no estoy nada contento con Irma Sandoval, pero en honor a la verdad, esta parte sí. Mira, yo tengo que ver el video completo. ¿Qué otro tipo de violencias, qué otro tipo de problemas, qué tipo de discriminación y desigualdad estamos viendo en México? ¿Por dónde qué destacarías? A mí, francamente, ahorita me está costando mucho trabajo hablar de lo que hace lo que tiene a las mujeres enojadas. Entonces déjame regresar un poquito a lo que sí podemos, creo, más cómodamente platicar, que es sobre la forma en la que las manifestaciones se fueron surgiendo y por lo que quedamos hablando. Que también las tienen enojadas eso, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que va a haber mucho análisis, porque mira, cada que hay un intento de inhibir la protesta social, hay un resultado que es o efectivo
o que abona a que las protestas crezcan más, ¿no? En el caso de Ayotzinapa, cuando marchamos en 2014, hubieron dos represiones muy fuertes, muy marcadas en el centro histórico, que terminaron por estigmatizar el simple hecho de salir a la calle, de sembrar miedo, de decir, es que hay vándalos, es que el fuego en la Puerta Mariana, es que no hay protección. Entonces creo que esa es la intención que sí estamos viendo que se repite en este caso particular, que lo vimos ayer y que va a tener su propia vida. Hay un reporte de la red Rompe el Miedo que documentan justo el ejercicio de la manifestación el ejercicio de la protesta social, donde se rompe incluso de cómo se habla, de cómo se rompieron acuerdos entre los grupos que tomaron, que hicieron la negociación con el gobierno de la ciudad para poder tener la marcha en las mejores condiciones posibles. Se les dijo que no iban a haber cuerpos antimotines y estuvieron, los vimos todos, cuerpos antimotines que salían de quién sabe dónde. Sí. Entonces la reconstrucción es muy interesante para ver cómo el gobierno de la ciudad está. Ni siquiera digo que sea Claudia Sheinbaum, a lo mejor es ingenuidad total de la jefa de gobierno y por ahí alguna responsabilidad de Omar García Harfuch y algunos otros funcionarios que hayan hablado directamente con las organizadoras o con las personas que de acá para poder entender qué demonios pasó ayer y por qué se generó este cuello de botella que empezó a generar un montón de desinformación y que impidió que las mujeres llegaran, la mayoría, todas más bien, al Zócalo capitalino por los accesos que tendrían que haber sido libres para su llegada y que no permitieron la postal esta del Zócalo lleno de este a oeste. Algunas de las mujeres que asistieron a esa marcha, que me estuvieron mandando mensajes a lo largo del día, hablaban de una especie de carrera de obstáculos, que parecía que de repente iban avanzando, entonces había un obstáculo, de repente había o una pared, o de repente había un acceso que estaba cerrado, o de repente no había señal de celulares, o no funcionaba la red de Wi-Fi de la agencia, porque evidentemente había muchas personas. Otras señalaron que había inhibidores de señal de celular, lo cual traté de preguntar hoy en el espacio de Denise Merker en Atando Cabos, y fue difícil comprobarlo, pero me llegaban varios mensajes en ese sentido. En las espérame, y un segundo, ya había una provocación, porque al llegar al Zócalo había una provocación bien clara por parte de la Iglesia Católica, que tenía una manta en la catedral que decía el primer feminicidio es el aborto. Y neonazis. Con unos hombres ahí, skinheads ahí muy particulares. Siempre que hay concentraciones tan grandes, en Revolución, en Monumento, en el Zócalo, etcétera, siempre falla la red. Sí, en un concierto. En los conciertos, etcétera. O sea, siempre sucede eso, entonces ahí sí es como mucha suspicacia. Que coincido con Lecona en un tema. Sí hubo provocaciones. Nos pasaba Almadelia, que rompió un ratito su paro para mandarnos un artículo hoy en el chat de este grupo. Un artículo del Reforma en donde se señala que los grupos que fueron, siempre está el bloque negro, siempre hay grupos que dicen que creen en la acción directa y que a partir de eso, pues podrán lograr algo. Yo nunca he coincidido con ellos desde mi primera manifestación. ¿A quiénes afectó la acción directa del bloque negro? No, un poco sí a las mujeres policías que estaban ahí porque hubo quemadas, pero en realidad a quienes afectó casualmente fue a mujeres defensoras de derechos humanos y a periodistas. Reporteras. Y eso lo está documentando el Reforma. ¿Qué creo que se tiene que hacer? Y hay que esperar esta reconstrucción de los hechos que hagan las chavas que marcharon. Que sí tiene que haber una investigación con mucha claridad de quiénes participan en estas acciones y ver si no hay otro tipo de interés. Cuando golpearon en otra marcha feminista también a un periodista, que fue un tipo el que lo golpeó, se identificó quién era, a qué intereses obedecía y se le detuvo. Hay que ver si no está sucediendo lo mismo otra vez. Hubo detenidos hombres también que estaban acosando a las muchachas durante la marcha. Entonces, eso por un lado. Creo que sí hay actos de provocación, que ha sido una de las preocupaciones mal verbalizadas por parte del movimiento 4T, incluido el presidente, pero que es una preocupación que tenemos. Sí hay provocaciones y sí quieren calentar las calles. Calentarlas en mal sentido, porque lo que pasó con las bombas Molotov era una provocación innecesaria que puso en riesgo la vida de una periodista. Por otro lado, a mí me parece muy bueno que sea el movimiento feminista el que esté
empujando al gobierno. Nada malo puede salir de ahí. Que ellas empujen su agenda, que radicalicen su agenda y el gobierno federal y los gobiernos estatales y el poder judicial tienen que atender y tienen que resolver. De acuerdo. A ver, Carlos, ya hablaron aquí de algunos indicadores sobre las violencias que se ejercen contra las mujeres, de algunas de las provocaciones y el enojo que también genera este tipo, no sé si de represión dura o represión blanda respecto a las protestas. ¿Qué más? ¿Por qué tú como cientista y como académico también seguramente lo ves en la escuela? ¿Qué escuchas? ¿Qué te dicen? Sí. ¿Cuál es el problema? Bueno, en la UNAM hay mucha discriminación en ambos sentidos, ¿no? Mucho más severa hacia las mujeres. Hay acoso de todo tipo, laboral hacia los estudiantes, digamos, no hay equidad en las posiciones académicas, digamos, son cuestiones históricas, ¿no? Ahora, más de la mitad de las estudiantes son mujeres, pero también... De toda la UNAM, Sí. ¿no? Una discriminación hacia los hombres es que, por ejemplo, yo no puedo inscribir a mis hijas en la guardería de la UNAM porque es solo para las mamás, ¿no? Los papás no tenemos ese derecho. También permisos de paternidad como que no están muy Que es discriminación oficiales. hacia hombres como tú, pero también especialmente hacia tu esposa, porque entonces tú no puedes acceder a ese beneficio Sí. que podría ayudarla a ella, porque Sí. el sistema patriarcal funciona de tal manera que cree que nada más las mujeres son las que tienen el derecho a acceder a esto. Sí. CONAPRED ya estaba trabajando ese tema, Sí. pero ¿qué más? Y bueno, regresando un poco a la marcha, pues yo he visto mucha indignación de algunas personas sobre las pintas, sobre los monumentos. No pero toquen el monumento. En comparación, digamos, es difícil tener datos, ¿no? En comparación en Estados Unidos, 1 de cada 3 o cada 4 mujeres ha sido violada. Sí. En México, yo creo que ha de ser por lo menos igual, si no es que más. No tenemos muchos datos porque pues, la mayoría no se denuncian, hay falta de datos. Pero lo que sí sabes que 1 de cada 6 violaciones termina con la víctima embarazada. Lo cual hace que en México tengamos millones de violadas y millones de violadores. Y si no se hace nada, pues en los próximos años vamos a tener millones de violadores más y millones de violadas más. Entonces es algo que sí, que siempre ha existido, que llegamos a un momento en el que decimos ya basta y pues tenemos que hacer muchos cambios como sociedad para denunciar qué es lo que está pasando, para cambiar, porque digamos, si no aceptamos el problema, si nada más queremos ocultarlo, pues no va a desaparecer, ¿no? Digamos, no se va a ir por sí mismo. Sin duda. Entonces, bueno, en este bloque ya hablamos de algunos de los factores del descontento, algunos indicadores duros, temas de discriminación en la academia incluso y en el trabajo, el tema también de las respuestas gubernamentales ante este tipo de protestas. Regresando de la pausa, vamos a hablar sobre cuál es el papel que nosotros como hombres podemos hacer para tratar de contribuir para acabar con esta violencia machista, para acabar con el origen de este mal que está quejando a México y a muchas partes del mundo, que es la violencia machista. Vamos a hablar sobre nuevas masculinidades. Regresamos justamente con este tema después del corte. No te vayas. Esto es Punto y Contrapunto.